Del Evangelio según San Lucas. Un sábado Jesús fue a comer a casa de uno de los jefes de los fariseos, y estos estaban espiándolo. Había allí frente a él un enfermo de hidropesia, y Jesús, dirigiéndose a los escribas y fariseos, les preguntó: ¿está permitido curar el sábado o no? Ellos se quedaron callados. Entonces Jesús tocó con la mano al enfermo, lo curó y le dijo que se fuera. Y dirigiéndose a ellos les preguntó: si a alguno de ustedes se le cae en un pozo su burro o su buey, ¿no lo saca enseguida, aunque sea sábado? Y ellos no supieron qué contestarle. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, mi querido hermano. El día de hoy celebramos la memoria de San Martín de Porres religioso, quien nació hacia el año de 1579 en el Perú, hijo ilegítimo de un caballero español martinico, por lo cual se le consideraba que era mulato porque su madre era esclava. En aquel tiempo había una gran esclavitud hacia las personas con su tono de piel oscuro, lo cual le valió para muchas discriminaciones. Desde muy chiquito era discriminado, pero también desde muy pequeño tenía un gran afecto hacia los pobres, hacia los necesitados y hacia los enfermos. San Martín de Porres, Martincito, como le decía su madre, era capaz de quitarse la prenda que tenía para dársela a alguien que no tenía. Desde muy pequeño aprendió el oficio de la barbería y trabajó con un boticario, con lo cual aprendió a identificar las propiedades de la planta, de la naturaleza, con la cual curaba a los enfermos. Él sintió en su corazón el llamado a servir a Dios. Ingresa en el convento de los dominicos en Lima, pero únicamente fue admitido como hermano lego, sin posibilidad de recibir el sacerdocio. Le dieron un cargo de enfermero, pero también fue catequista, que se inspiraba en su vida de oración. Especialmente oraba mucho por las noches. Imagínate, mi querido hermano, ciertamente San Martín de Porres no tenía culpa de su origen, pero era tanto el racismo y la discriminación que desde muy pequeño ya era rechazado. Cuando se dispone a responder al llamado del Señor, también es rechazado por aquellos que dicen trabajar para el Señor. Porque por el hecho de ser un mulato, porque su madre era de raza oscura, era morenita, y su padre era español, ya se les llamaba mulatos. Pero no solamente eso, ya desde muy chico él tenía que escuchar el calificativo perro mulato. Imagínate qué significa para un niño en su corazón que a alguien le llame perro, cuando estos seres vivos son maravillosos y los más agradecidos que tú y yo nos podamos imaginar. Sin embargo, para San Martín de Porres su origen no fue impedimento. De hecho, en algunas imágenes lo representan con una escoba, porque se le llamaba el fraile de la escoba, porque hacía los quehaceres domésticos del convento. Pero él lo hacía con una alegría singular, con una entrega total. Y a pesar de los maltratos por los mismos frailes que ya estaban de avanzada edad, ya cuando él escuchaba el calificativo perro mulato, lo veía como un halago,
Lo veía como que ya se estaba ganando el corazón de sus hermanos. San Martín de Porres también tenía el don de la bilocación, que significa estar en dos lugares al mismo tiempo. Pues hubo miles y miles de testimonios que decían que él les había asistido en el momento que su vida corría peligro, que él les había curado. Y cada que se disponía a atender a un enfermo, sobre todo a los más pobres y necesitados, a los más vulnerables, tenía una frase que lo identifica. Y esta frase era: yo te curo y Dios te sana. En todo momento siempre actuaba en favor de los demás, pero dejando muy en claro que el quien actuaba era Dios, para que esa persona sanara, no solamente físicamente, sino también espiritualmente. En San Martín de Porres vemos cómo él hizo vida lo que escuchábamos hace unos días en el Evangelio. Cómo Jesús nos va a cuestionar nuestra caridad hacia los demás. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Era forastero y me hospedaste. Desnudo y me vestiste. Estaba enfermo y me visitaste. Todas estas obras de caridad, desde que San Martín era un niño, ya las practicaba. Tenía un amor profundo a los pobres, tenía un amor profundo a los enfermos, tenía un amor profundo a Jesús Eucaristía. No solamente predicaba por medio de la catequesis, sino que predicaba con sus obras, con sus acciones, con sus hechos. Y es por eso que hasta el día de hoy la Iglesia reconoce esa vida de sencillez y de humildad. Lo que para el mundo estaba prohibido por el racismo, por la discriminación, por su origen, que él no tenía la culpa de ser hijo de un padre español que nunca tuvo el valor de reconocerlo como tal, y de una madre de piel morena como la Virgen de Guadalupe. Y qué hermosa relación tiene con el Evangelio de hoy la vida de este hombre. Jesús se dispone a ir a comer a casa de uno de los fariseos. Podemos decir, Jesús fue y se metió a la casa del lobo, porque Jesús ya sabía qué podía esperar de los fariseos. Más de este que era el jefe de los fariseos, o uno de los jefes de los fariseos. Y estos ya se encontraban espiándolo. Todavía Jesús no llegaba a compartir la mesa cuando ya se encontraban espiándolo para saber qué iba a hacer y por dónde atacar. Y mucho ojo, mi querido hermano, porque también muchas veces nosotros nos comportamos como fariseos o peor que los fariseos, que tenemos una lupa para medir los defectos de los demás, que también estamos espiando la vida de los demás, pero somos incapaces de espiar nuestra propia vida. En ocasiones me ha tocado estar en la Santa Misa y escucho intenciones que piden por la conversión de tal persona. Y yo me pregunto, ¿y qué pasaría si primero pidiéramos por nuestra conversión personal? Incluso me tocó una ocasión que alguien había tenido una diferencia con un sacerdote y en la intención había mandado a hacer una misa por la conversión del sacerdote y el nombre. Obviamente cuando esta persona mandó decir la misa,
No pensó que la fuera a celebrar el sacerdote por el cual la había mandado decir. Y el padre, con toda naturalidad, leyó la intención por la conversión del padre y dijo su nombre. Y añadió: y yo también quiero pedir por la persona que pidió por mi conversión. Y las cosas son así, mi querido hermano. No nos podemos andar por las ramas. No podemos aventar la piedra y esconder la mano, porque entonces no seríamos verdaderos hijos de Dios. Debemos de comportarnos a la altura, como el mismo Jesucristo se comportaría con cada uno de nosotros. Y Jesús es claro en el Evangelio. Y Jesús es claro al hablarnos del mandamiento del amor. Cuando tuviste caridad con uno de estos semejantes, con el enfermo, con el forastero, con el que sufre, con el huérfano, con la viuda, conmigo lo hicieron. No estás haciendo esa obra con ese enfermo, porque estás haciendo la obra con Jesús, porque Jesús habita en esa persona, mi querido hermano. No esperes ovaciones, no esperes agradecimientos, no esperes aplausos por una obra que haces buena. Espera mejor la corona de la vida eterna. San Martín de Porres sufrió toda su vida rechazo, discriminación, insultos. Y él abrazó su realidad, abrazó su cruz y jamás dejó de servir y trabajar para el Señor. Jesús, al verse espiado, observado, por eso les pregunta: ¿qué está permitido? ¿Está permitido curar el sábado o no? Ellos se quedaron callados. Entonces Jesús se dispuso a curar a aquel hombre que tenía hidropesia, es decir, retención de líquidos. Lo tocó con su mano, lo curó y le dijo que se fuera. Y una vez habiendo actuado en favor de aquel hombre, se dirige a ellos y les dice: si a alguno de ustedes se les cae a un pozo, su burro o su buey, ¿no lo sacan enseguida aunque sea sábado? Y ellos no supieron qué contestarle. Misericordia quiero y no sacrificios. Obras quiero y no golpes de pecho. ¿De qué les servía a los fariseos aparentar ser buenos, si ante la necesidad de un hombre no eran capaces de compadecerse del sufrimiento del otro? Por eso Jesús, antes de actuar, les pregunta, no por pedirles permiso, les aclaro, les pregunta: ¿está permitido curar el sábado? No porque le pidiera permiso, porque todos Jesús iba a actuar en favor de ese hombre. Y no es el primer milagro que escuchamos que Jesús cura el sábado. Ya hemos escuchado de otros milagros, de que expulsaba demonios y que siempre está trabajando en favor de los demás. Se quedaron mudos porque sabían que Jesús iba a actuar en favor de esa persona, por amor a esa persona. Por eso Jesús añadió: ¿acaso ustedes, si se les cae un burro o un buey el sábado, no lo van a dejar morir porque van a perder? Lo van a sacar. A esto nos llama Jesús, a dejar la hipocresía, a ser tal cuales con Él, como somos como nuestros hermanos. No, nos invita a quitarnos la careta, a no ser doble cara. O estamos con Jesús o estamos en su contra. Esa es la decisión que hoy tenemos que tomar. Si estamos con Jesús, haremos el bien en todo momento, en toda circunstancia. Si estamos en contra de Jesús, aparentaremos hacer el bien, pero nos esconderemos
con una careta, con una máscara, como lo hacían los fariseos. Que la paz de Cristo esté contigo y con tu familia. Paz y bien.